Son las 9 de la noche con 32 minutos, último bloque del programa, y en estos momentos presentamos nuestra secuencia Usted tiene derecho. En Exitosa presentamos Usted tiene derecho. Y en este bloque de viernes le damos la bienvenida a Tino Vargas, abogado laboralista, socio en Compliance Laboral. El Congreso aprobó una norma que protege a los padres y prohíben despedirlos hasta que su hijo cumpla un año, y además entiendo que se ha extendido el permiso que tienen, ¿verdad? Claro, ha habido muchos cambios de protección a los padres y a las trabajadoras también gestantes. Entre uno de ellos es extender la licencia de paternidad de 10 a 15 días, de los cuales 10 son pagados por el empleador y 5 son pagados por el salud vía subsidio. Como cuando sucede cuando alguien se enferma, pasado 21 días, o cuando una madre entra en periodo de gestación y tiene 98 días pagados por el salud, 5 días más los va a pagar el Estado. Y con esta norma, en cierto modo, de a poco se va reconociendo el valor que tiene el padre también dentro de la concepción. Sí, lo que se busca ya ahora, hemos salido del Día de la Mujer hace unos días, que lo hemos celebrado, es la equiparación de roles en casa, ¿no? Que tanto hombres y mujeres se comprometan en la misma intensidad en el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces creo que es un primer avance, ¿no? Y un avance también muy juicioso, porque la factura no se la pasan a la empresa. Ahora, en épocas de crisis y que hay muchas microempresas o medianas empresas, estos 5 días el Estado ha asumido el rol de decir, yo voy a pagar la cuenta de esta búsqueda de equiparación, que es lo mejor, ¿no? Así es. Yo siempre lo he dicho, y aquí en el programa lo hemos conversado, que la crianza de los niños no le corresponde a la mujer, sino también a la mujer y a los hombres, porque así se forma una familia, que es lo más importante que tiene la sociedad. Y eso va a significar que el papá también esté comprometido en la concepción y en los primeros días, que son muy complicados, y Pedro lo sabe perfectamente porque es un padre luchón. Sí, pues los primeros días del nacimiento del bebé, y es un momento en que la familia en sí, el matrimonio, si es primerizo, entra en crisis, ¿no? Porque en cierta forma tiene que asumir un nuevo rol que no estaba preparado, porque uno, por más libros de autoayuda que llegue a leer, nunca llegues a entender qué es ser padre hasta el momento que nace un hijo. Y claro, en ese momento te desorientas del rol de trabajador, entre otros, y creo que ese espacio es bueno tanto para el esposo y para la esposa, o para los padres en general, no necesariamente tienen que estar casados, en que puedan compartir los roles, ¿no? Eso justamente le quiero preguntar, doctor Vargas, ¿quiénes están obligados a cumplir con esta norma del Congreso en la extensión de la licencia por paternidad de 10 a 15 días? ¿Solamente aquellos que son trabajadores de planilla? Sí, el tema de subsidios, porque esto va a funcionar como el tema de subsidios, es específicamente al personal en planilla, ¿no? El rol del empleador, como todos los subsidios, es pagarlo con cargo de reembolso. Es decir, al igual que la licencia por maternidad, que los 98 días lo paga el empleador, pero después hace un trámite ante Salud para que le reembolsen la suma. Aquí va a suceder lo mismo. Ya de Salud emitirá las normas, y lo bueno que el cambio ha sido también de las propias normas de salud. La ley 26790 ha sido modificada, incluyendo ya y reconociendo la licencia por paternidad como una licencia más. Eso en cuanto al reembolso, pero si hay una empresa, un trabajador que no tiene contrato, no tiene beneficios sociales, pero la empresa le quiere conceder los 15 días de paternidad, lo puede hacer, pero más reembolso no va a haber. No, claro, ya sería a cuenta de la empresa, ¿no? Bueno, también hay que entender, si una empresa no reconoce a alguien como trabajador, sabe que está corriendo ciertos riesgos, que no está al margen de la ley, y claro, si va a reconocer derechos parciales, sabe que es un costo, ¿no? En realidad es un costo también estar en la legalidad, ¿no? Porque en cualquier momento nos visita la Sunapil, he visto el reportaje de hace poco, y también va a haber otra cosa en multas, ¿no? Ahora, cuando usted dice que va a tener los días libres, tampoco involucra hacer un trabajo virtual. Porque a veces pasa que lo están llamando, que le están consultando, que le están pidiendo que se conecte al menos unas horas vía Zoom para una reunión. ¿Qué es lo que significa este permiso cuando ya nace el bebé? Para efectos legales es simplemente que no labore. Tan igual como las madres gestantes en su pre y postnatal no tienen una obligación de laborar. Tampoco en la virtualidad. No, en ningún lado, ¿no? En el teletrabajo sí hay una obligación de conectarse porque la relación laboral está vigente. Aquí se suspende para todos efectos legales, como las vacaciones. Y doctor Vargas, háblenos un poco más sobre este detalle de la prohibición de despedir a los padres hasta que el niño cumpla un año. ¿Cómo se aplicaría esto? A ver, ¿qué ha pasado, no?
A ver, la ley establecía una norma específica de protección para distintos sujetos de protección, ¿no? Personal sindicalizado, personas que son discriminadas por sexo, raza, condición, entre otros, personas que han presentado una queja previa y las mujeres gestantes o que estén en periodo de lactancia. Eso es lo que establecía el marco legal. Lo que se ha establecido ahora, se ha cambiado ese artículo y se ha extendido la regulación de protección contra el despido sin fundamento, porque no es una norma de impunidad, no es que yo pueda hacer lo que quiere la empresa y no me va a pasar nada, no, sino que piden una valla de mayor exigencia a las empresas para proceder con despedir a una persona, hombre, padre de familia, no necesariamente casado ni conviviente, o sea que el padre de un futuro cuya madre esté desempleada, ¿no? Y segundo, aun cuando esté en periodo de prueba, obtiene esta protección. Aun cuando, aparte de estar en periodo de prueba, inclusive el tiempo de lactancia, o sea, estamos hablando más de un año de nacido el bebé. Es toda una protección, aun cuando esté con contrato a plazo fijo, el empleador tendrá que demostrar que el motivo de la no renovación del contrato fue por un tema. ¿Y en CAS? Y en CAS también, porque esto es extendible para ambos, ¿no? Es la protección para el ¿Y aún la madre tenga trabajo? ¿O solamente No. bajo la situación de desempleo de la madre existe la prohibición de despedir al padre del trabajo? Ahí sí es un error de la norma porque solo establecen de cuando no tiene relación laboral. Y no comprenden que hay muchas madres que son independientes, que tienen o un negocio propio o son locadoras verdaderas, no las locadoras que son falsos trabajadores, ¿no? Que tienen pluralidad de clientes. Entonces, creo que esa restricción de protección solo para considerar que son solo las madres en planilla, creo que ahí es un error de la norma, ¿no? O sea, yo sí entiendo el espíritu de la ley, que es buscar garantizar un ingreso económico a la familia mientras que nace el bebé. Pero creo que como se ha regulado ha habido un error, porque la ley estaba pensada en proteger a la mujer en el trabajo, porque es una situación de discriminación pura. Es decir, Sí. o sea, cuando un empleador ve a una trabajadora que está soltera, no tiene familia, perfecto. Pero cuando decide encargar familia y la ve embarazada es donde empiezan los problemas, ¿no? Incluso Y los no prejuicios. se respeta la hora de lactancia, que es importantísima porque genera enfermedades y además para la salud del bebé que tiene que amamantar. Claro, y la norma fue diseñada así, para proteger a la mujer. Pero ahora al extender y modificar la norma y extenderlo al hombre, se licúa un poco ese carácter Y protector si no exclusivo pasa de la mujer. pensión, ¿qué pasa? ¿Igual sigue vigente la norma? Podría llegar al absurdo que yo podría Ya me separo, tener ¿no? más de unas parejas, porque no es necesariamente que sea mi conviviente o mi cónyuge legal, y exigirle a mi empleador que me establezcan el empleo, pero yo por en paralelo no les paso alimentos. O inclusive podría indicar que es mi hijo, pero pasado cuando nacen los 9 meses, eventualmente no lo es o no lo firmo. O sea, eso va a tener que ser hay que reglamentar bastante. Pero creo que como se ha redactado, licúa un poco el grupo específico cuando fue creado fue la mujer. La mujer el centro de protección. Y ahora al extenderlo al hombre quizás se pierda eso, se licúe ese nivel de protección que era necesario, ¿no? Bien, vamos con la comunicación de la población sobre ese tema que estamos abordando aquí con el abogado experto en Derecho Laboral, Tino Vargas Raccio, para que usted pueda hacer la consulta correspondiente y así podamos ayudarlo con la duda que pueda estar teniendo. Así es, pero si existe alguna denuncia de alguna empresa que no cumplió de repente, sus obligaciones laborales son bienvenidos. 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Le pedimos a nuestro invitado que se coloque los audífonos que están a su costado para que sí pueda escuchar a nuestros seguidores, oyentes, televidentes de este bloque. Usted tiene derecho por Exitosa. Te escucha. Vamos con la comunicación de la gente al 251-9422, 940-800-800. Doctor Vargas, pero hay un dictamen ante la siguiente comunicación sobre ese tema que estamos abordando y quiero saber su opinión. Hay un dictamen que ha sido aprobado en la Comisión de Trabajo en la cual se prohíbe realizar labores domésticas durante el teletrabajo. Ojo, perdón, no es ley, aún no es ley. No es ley. Es un dictamen Es dictamen. que está aprobado en la Comisión de Trabajo que está pendiente de su debate en el Pleno. Creo que es redundante. Es decir, la relación laboral
parte de un principio, la puesta a disposición. Yo me pongo disponible a ti con cargo a que me retribuyas a través de un salario, ¿no? No necesariamente trabajo efectivo, porque si mi empleador no consigue trabajo para mí, pero yo sigo disponible a ti, entonces se sobreentiende que cuando tú teletrabajas se cumplen las mismas reglas. Yo tengo es que estar puesto a disposición. Si yo llamo a un trabajador y no está disponible en el horario que se pactó en el propio convenio de teletrabajo, eso es materia de una sanción disciplinaria. No necesariamente el inicial va a ser el despido, debe ser gradual, una amonestación, 2 amonestaciones, pero eso ya estaba regulado. Aquí reafirmar ese punto creo que puede llegar a ciertas desviaciones o distorsiones, como por ejemplo hemos acabado de hablar de las madres gestantes. En el proyecto de ley se cambia ahora y se prioriza la aplicación del teletrabajo, ¿no? Y sabemos que las madres tienen 1 hora de lactancia. Entonces, de las 8 horas que trabajaban virtual, en presencial, ahora van a estar 7 horas con la hora de lactancia en su casa. Pero ¿qué pasa si el bebé llora? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Lo deja llorar? Ya no debe llorar, porque con este proyecto de ley está prohibido de hacer labores domésticas. Entonces ya no podría llorar el bebé. ¿Quién lo va a atender al bebé en ese momento? Eso no se ha visto. Y esas son las incoherencias que el Congreso, por un lado, publica una norma que sobreprotege a la madre y le da herramientas para tratar, pero por el otro lado no entiende, ¿no? Debió de establecer excepciones. ¿O qué pasa si tengo un padre adulto mayor, entre otros? Creo que todo eso debió haber sido regulado por las partes, empleador y trabajador. Podrían haber establecido horarios abiertos. Y todo parte por un problema. El teletrabajo cambia todo. Ya no podemos pensar que teletrabajar es lo mismo que venir a la empresa. Ya no podemos evaluar por valor hora, tenemos que evaluar por resultados. Si yo te encargué este informe para mañana, día 16, que llegue el 16, ya verás tú a qué hora que me lo entrega. Pero que llegue el 16. Bien dicho. Muy bien, son las 9:44, tenemos una llamada, le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Quisiera Buenas hacer una noches. consulta al doctor. Sí, claro, por favor. Lo que quisiera saber es si la norma aplicaría para las madres solteras, es decir, si a las madres solteras tampoco podrían ser despedidas. Esa norma sobre las madres solteras es muy antigua. O sea, las madres solteras, madres casadas, toda mujer que esté gestando tiene un nivel de protección que ya viene siendo reconocido hace años. ¿En qué consiste este nivel de protección? Para ser un poco claros, si usted decide demandar, si usted la despiden sin las pruebas necesarias o sin citar prueba alguna, usted puede ir a la SUNAFIL, pero finalmente también puede ir al Poder Judicial y hay un juicio bien rápido, expedito, que es un proceso abreviado y usted podría conseguir la reincorporación en el menor plazo, ¿no? Y si usted quiere, también podría, el tiempo que estuvo litigando, demandar los sueldos caídos. Y O sea, se le paga una reparación civil porque eso, además de haber sido despedida, también hay una afectación emocional, Sí, se puede incluir psicológica. un daño moral. Mientras que los caballeros, antes de esta norma, podían reclamar también la reposición si el despido era sin causa o inventando supuestos, pero los sueldos caídos no necesariamente era el tiempo exacto que estuvo litigando. O sea, si estuvo litigando 40 meses, no iba a recibir 40 sueldos más las gratificaciones y CTS. Se da una proporción que podría ser por el tiempo, si había tenido otro empleo paralelo o no. En cambio, las madres sí tenían este vehículo de aún teniendo un empleo en paralelo mientras que litigó todos los sueldos que no percibió mientras que litigó su reposición efectiva los consigue. Tienen que reconocer. Se le tienen que reconocer y eso es antiguo. Entonces, y eso no importa si estaba casada, si está soltera, con tal que sea madre y durante el periodo hasta la lactancia sea despedida sin un proceso disciplinario adecuado, con las pruebas y sin lugar a dudas, da lugar a la reposición. Bien, gracias. Vamos con la siguiente comunicación aquí en Exitosa Te Escucha. Estamos en nuestro bloque Usted Tiene Derecho. 251-9422 y 940-800-800. El tema que abordamos hoy día, Pedrito, es esta norma que ha aprobado el Congreso de proteger a los padres y que prohíben despedirlos hasta que su hija cumpla 1 año. Y además la licencia de paternidad se va a extender por 15 días. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Lo escuchamos con su consulta aquí con el doctor Vargas. ¿Qué tal? Buenas noches. Una consulta. Buenas. ¿Es posible que, digamos, si uno tiene contrato por proyecto
igual aplique el despido si, digamos, el contrato, digamos, es solo por 3 meses, pero justo estoy en etapa de embarazo. Y si, digamos, se acaba el vínculo laboral porque es por proyecto, entonces, ¿eso también aplica? Depende. Si el proyecto es real, existe y hay una fecha cierta, por ejemplo, se le contrata a usted como ingeniera o contadora o lo que fuera, un puesto para construir un puente. Y efectivamente el puente se termina de construir en la fecha determinada y los contratos estaban atados a la construcción del puente. Al plazo establecido en el contrato que coincide con la obra o el proyecto. No hay lugar a continuar la relación laboral. Y eso lo dice el cambio normativo de ahora, y lo decía también una antigua norma que era la 30.709, que establecía la discusión o la protección de evitar la desigualdad salarial. Entonces también ahí incluyeron, o sea, esta protección ya existía, pero cuando el contrato en realidad establece que es a plazo fijo, pero en verdad no desarrolla bien por qué es a plazo fijo, o está encadenado a un proyecto que en realidad no acaba, y coincidentemente al grupo que no le renuevan los contratos, todas son mujeres, todas son gestantes, ellas pueden automáticamente gatillar este proceso expeditivo de pedir su reposición, y si quieren los sueldos caídos completos y sin discusión si han trabajado o no en paralelo. O sea, si hay un proyecto, en el caso, por ejemplo, del oyente que dura 3 meses, el proyecto, ella nos menciona que está para 3 meses, si dentro de los 3 meses se cumple con los plazos del proyecto, termina el proyecto, ya no hay necesidad de una renovación posterior del contrato. Sí, no hay necesidad. La regla general es que todos seamos indeterminados y por excepción seamos a plazo fijo. Y una de las excepciones son por obra o servicio específico. Ya, pero ¿qué pasa si dentro de esos 3 meses ahí ya la sacan? Antes de que sí, podría pedir la reposición, claro, pero en el mundo real solo sería hasta que concluya el proyecto, ¿no? Salvo que haya habido tantas omisiones en el contrato, errores en su redacción, que la señorita podría invocar que es indeterminada. Porque el contrato tiene una rigurosidad, ciertos elementos que hay que consignar, y si no se consignan, se vuelve un trabajador indeterminado. Perfecto, bien. Gracias, espero que haya quedado clarísimo la respuesta de nuestro invitado, Tino Vargas, abogado laboralista. Seguimos recibiendo más preguntas a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. En su experiencia, abogado, ¿cuán común es que las mujeres sean despedidas por estar embarazadas? O por hostigamiento, además. Más por estar embarazada, ¿no? Curiosamente, una vez, a mí un ranking personal, una vez al año me viene una pregunta sobre que evaluando despedir a una persona con embarazada. Entonces, mi trabajo es decirle por qué está mal A, B, C, y cuando analizan el costo se dan cuenta que es inadecuado, porque en verdad el Estado ya paga una subvención, no es un costo directo, en verdad, estos 98 días. Pero hay mucha desinformación. Yo creo que ahí la SUNAFIL debería entrar no solo a sancionar, sino a informar. A capacitar, ¿no? Y los trámites de salud del reembolso, ese dinero, deberían ser más expeditivos, porque en verdad es tan riguroso y más factible que te denieguen a que te devuelvan tu dinero, que a veces las empresas por eso se vuelven no interesadas en mantener relaciones laborales con trabajadoras gestantes. Bien. Vamos con la siguiente comunicación. Aquí en Exitosa Te Escucha, en nuestro bloque jurídico, usted tiene derecho. Hola, buenas noches. Recuerda los números telefónicos 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Le damos la bienvenida a la siguiente comunicación, Pedrito. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Una pregunta, por favor. Lo escuchamos. Hola, quiero saber. Pregunta, por favor. Si podría, por favor, bajar el volumen de la radio, del televisor, se nos está acoplando y va a ser complicada escuchar la pregunta. Sí, le pregunto inmediatamente. Si una persona que no ha tenido un seguro en una empresa, ¿de qué manera puede reclamar o hacer desconocimiento para que le puedan reponer? Porque justamente por esa razón, por ser embarazada, ha sido despedida, ¿no? Su trabajo.
me queda un poco claro, pues hay dos preguntas creo ahí. Primero, ¿qué pasa si estoy en planilla pero no sé si mi empleador está pagando este 9% y si eso puede traer un problema? Primero, puedo verificarlo, hay una plataforma virtual ahora de salud que se llama la plataforma Viva y uno puede ingresar con sus datos y ver si el empleador está aportando para garantizar que te puedan atender en salud, ¿no? Inclusive la plataforma Viva permite que tú registres no solo a tu esposa, sino a tu cónyuge, sino inclusive si has tenido una aventurilla a tu relación extramatrimonial para que tenga la atención de salud y pueda atender si tu hijo nacer bien. Entonces, ese es un mecanismo porque si ves que tu empleador no aporta, puedes ir a la SUNAFIL y presentar una queja, ¿no? El otro escenario es que no te reconozcan una relación laboral, estés por recibo por honorarios y claro, no hay pago alguno de salud. Ahí, si se dan los tres elementos de la relación laboral, que es prestación personal, remunerada y subordinada, es decir, en la subordinación, para no ser muy técnicos, es si voy todos los días al mismo centro de trabajo, en un horario, eventualmente me dan un correo institucional, entre otros, podría plantear una denuncia anónima ante la SUNAFIL para que vayan a visitar la empresa y, bueno, encuentren que yo soy trabajador y me reconozcan como tal, ¿no? Y en consecuencia se den los aportes a salud. Bien, vamos con la siguiente comunicación, 251-9422, 940-800-800. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Una está? consulta. Por ejemplo, ahora como en los contratos CAS o bueno, las instituciones públicas hay personal que pide licencia, ¿no? Por 6 meses, de tal manera que esto se hace convocatorias a contratos a plazo determinado. ¿Qué pasa si en este periodo de mi contrato a plazo determinado estoy gestando y al concluirse, ¿aplica esta ley para este tipo de casos? Esta modificación ha sido dada para el régimen de la actividad privada. El régimen público no se ha tocado. Oh, buen ¿No? dato. Y lo segundo, porque la del teletrabajo sí, pero esta de la protección al padre y de la madre que ya se tiene, no se ha tocado. Y lo segundo, en el tema de subsidios de maternidad, hay una injusticia bastante en el caso. Mientras que todos los trabajadores del régimen privado se gatilla su subsidio en virtud a su sueldo real, o se hace una proyección de su sueldo actual a los 12 meses anteriores y se hace un promedio, en el caso no debe superar la media UIT. Y el resto es por recursos propios, ¿no? Eso es una injusticia, ¿no? Deberían, justo en el 8 de marzo, debió haberse modificado y el Estado también ponerse un poco la mano al bolsillo, ¿no? Pero no lo han hecho. 9:54. Vamos con la siguiente comunicación. Aquí en Exitosa, en nuestro bloque Usted Tiene Derecho, son las 9:55. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, por favor, si podemos bajar el volumen de la radio del televisor para poder conversar y escuchar la pregunta que tiene que plantear. Si no cambiamos de línea favor. para poder escuchar. Otra comunicación. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, 251-9422, 940-800-800. Pero esta modificación que se ha hecho, doctor, ¿de qué depende para que sea aplicable? El tema, por ejemplo, de la ampliación del periodo de lactancia, de descanso para el padre, la prohibición de despedir a un papá dentro de los primeros 12 meses de vida de la criatura, depende de una reglamentación, porque de repente muchos pueden decir, ya está la norma y el siguiente mes o la siguiente semana puedo comenzar a exigir ese derecho. Es bien curioso, el artículo que se ha cambiado es la ley de productividad y competitividad laboral, el artículo 29, pero esta ley no tiene reglamento, porque el reglamento que utiliza como vacío es uno mucho más antiguo, que es el reglamento de la ley de fomento al empleo, que es de antes de los 80. Entonces, y hasta el día de hoy no se publica una reglamentación de esta ley de productividad, que es casi las bases del derecho laboral, por un tema político, ¿no? No se ponen de acuerdo en el Consejo Nacional del Trabajo, no se ponen de acuerdo pues los empleadores. O sea, si están trabajando con otro reglamento, ¿esta norma como tal es inaplicable? No, se va a aplicar tal cual como está. Sí se está aplicando. Va a empezar a aplicar cuando se publique, porque está entrado a consulta. Cuando ya el Ejecutivo aprueba el proyecto de ley, el Legislativo, lo lleva al Ejecutivo para que o emita una opinión o lo devuelva o lo apruebe o lo publique. Entonces,
hay que esperar que va a ser el Hay que esperar la publicación en el Diario Oficial del Peruano. Mientras tanto, solamente estamos comentando los alcances de la misma, pero todavía no se puede exigir como un derecho. No, todavía no, porque las normas se exigen al día siguiente de su publicación. Claro, porque la gente puede decir que la siguiente semana, por ejemplo, se dé el caso de una pareja, nace la criatura, nace el bebé, y el papá puede decir, necesito mis 15 días de descanso, de permiso por paternidad, y en realidad no le van a conceder mientras que la norma no sea publicada. Claro, y podríamos estar hablando más de un mes que estemos en espera el pronunciamiento del Ejecutivo, ¿no? E inclusive si el Ejecutivo no se pronuncia por insistencia, el Congreso también Lo puede aprobar. Lo puede aprobar, publicar. Claro, pero eso tiene que pasar por este proceso. Mientras tanto, estamos sí dando los alcances de la misma y ojalá que prontamente se publique el reglamento, se publique la norma, se publique todo lo que se necesita para que eso pueda ser aplicable en esta situación de necesidad también de protección a los padres. Sí, correcto. Hay que esperar qué pasa. Bien, doctor, ¿dónde y cómo más podemos ubicarlo? Soy Tino Vargas de la Consultora Compliance Laboral. Mi correo es tvargas@claboral.com. Ahí nos pueden escribir o seguirnos en nuestra web www.claboral.com. Y bueno, ahí nos pueden contactar y cualquier tipo de consultas. Encantado de poder resolver. Solamente por correo electrónico. ¿O hay un número también? Sí, también, al 940-148577. Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado.